Buenos días, amigos de Negópolis, buenos días, amigos micro y pequeños empresarios. Estamos aquí con el economista Iván Mifrin, muy conocido en el sector por haber desempeñado cargos de importancia, tanto a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador, en la gerencia del Parque Industrial, como también a nivel de Gobierno Nacional con Prompime y la Dirección de Pequeños Empresarios. Buenos días, Iván, un gusto tenerte con nosotros. Javier? Un gusto de conversar contigo y con todo tu público. Gracias. Queremos conocer tu apreciación sobre dos conceptos que nosotros manejamos acá en Negópolis y CPFODES, que son el tema del emprendedor y el tema del pequeño y microempresario. ¿Cómo definirías tú al micro y pequeño empresario, entendiendo que el emprendedor, para un emprendedor de gran industria, de pequeña industria o de mediana, pero el término de micro y pequeño, ya sabemos también que estos criterios de espacio físico, de número de trabajadores, como que está quedando obsoleto, ha quedado atrás? Uh-huh. ¿Sería el monto de capital lo que definiría estas magnitudes de empresas? Bueno, vamos a ver, el concepto de emprendedor tiene que ver fundamentalmente con las capacidades que tienen las personas para desarrollar y emprender negocios. Entonces, una definición simple que utilizan todos, utiliza el BID, utiliza la OCDE, la Organización de Cooperación al Desarrollo, y otros organismos, es precisamente de el emprendedor es aquella persona capaz de crear empresas, ¿no? Puede ser organizar una empresa o ser un emprendedor serial, ¿no? Como ahora se está hablando, es decir, un emprendedor que tiene muchos emprendimientos, independientemente del sector productivo, inclusive, ¿no? El concepto de micro y pequeña no hace referencia a la capacidad, sino al tamaño, ¿no? Al tamaño y a la escala de la operación productiva, ¿no? Y la operación productiva puede tener algún parámetro de medición generalmente son tres los parámetros: es el número de trabajadores, los activos y son las ventas, ¿no? Países como Colombia, por ejemplo, han seleccionado activos y empleo como factores, digamos, que definen un poco el tamaño de la empresa. Ahora, los cambios en y la tendencia que existe como a nivel global es que cada vez más los emprendimientos se desarrollan en función de servicios y de valor agregado que a veces es intangible. Por lo tanto, el tema de los activos es un elemento interesante, pero pueden existir consultoras que son microempresas desde el punto de vista de trabajadores, pero que son medianas empresas desde el punto de vista de facturación, porque el componente de valor agregado intelectual es cada vez un elemento más importante. Por ejemplo, si uno tiene a un diseñador de moda, ¿no es cierto?, que podríamos considerar como parte de una empresa innovadora, de una empresa avanzada desde el punto de vista de la innovación de productos y de procesos, ¿no? Entonces, esa empresa probablemente tiene muy poco activo y mucho, de creatividad. Entonces, su valor agregado, su intangible, está puesto básicamente no por el activo que posee, sino más bien por su creatividad, por su valor de marca, Gucci y no sé, pues otra marca en suma, por lo que puede vender. Por lo que puede vender, ¿no? Es decir, tú dirías que para definir a la empresa en estas magnitudes, en mediana, pequeña, grande, uh-huh, es activos y ventas y capacidad de venta. Yo creo que ventas, empleo sigue siendo un tema importante, pero el activo, como te digo, puede ser relativizado. Porque, como te digo, puede haber empresas con muy pocas, con ventas muy altas y con activos muy pequeños, o con un número de trabajadores también muy pequeños, donde el activo el valor más importante es el valor intelectual. Muy interesante. Dime, ¿cómo lo define ahorita la ley peruana, la micro y pequeña empresa? Ya, ahora hay una nueva ley, ¿no es cierto?, que ha establecido desde junio del año 2013, que existe micro, pequeña y mediana empresa. El decreto legislativo de 46 establece que hay dos parámetros. Uno es el parámetro de las ventas y otro es el parámetro del número de trabajadores. El número de trabajadores, microempresa es aquella que tiene hasta 10 y la pequeña empresa es aquella que tiene hasta 100 trabajadores. Y en ventas, microempresa es aquella que tiene hasta 150 UITs de ventas. La pequeña es aquella que tiene hasta 1.700 UITs y la, mediana es aquella que tiene hasta 3.800 UITs. Y eso, definitivamente sin considerar ventas,
puede, digamos, ocultar el factor de productividad de las empresas, porque yo creo que es importante ver si esas ventas son generadas por qué número de trabajadores. Ahora, yendo más al foco que es la micro y pequeña empresa, ¿cuál consideras tú que es la problemática y el reto actual ahora, al 2014? ¿Ante qué se enfrenta la micro y pequeña empresa? ¿Qué debe lograr? ¿Cómo ves el tema en general? Uno de los problemas clásicos de la economía es el problema de las economías de escala. La gran dificultad para competir de una micro o una pequeña empresa en el mercado es su escala, que le impide tener costos competitivos. Entonces, una estrategia valiosa, digamos, fundamental, es justamente que esta pequeña empresa rescate aquellos valores, aquellos elementos que le ayudan a ser más competitiva. Por ejemplo, la diferenciación, la agilidad y la facilidad para moverse de un nicho de mercado a otro nicho de mercado. Una pequeña empresa o una microempresa tiene más cintura, si quieren, para poder moverse de un segmento a otro que una gran empresa, incluso, ¿no? Por su mismo tamaño. Y eso ayuda, digamos, a que logre competitividad, pero también puede lograr la misma competitividad si se asocia con otras. Entonces, la clave, el problema, eso se ha dicho, lo ha dicho Michael Piori, que es uno de los, digamos, gurús de los temas de los distritos industriales y del agrupamiento de empresas, que el problema principal de la pequeña empresa no es su tamaño, sino su aislamiento. Entonces, la clave es que se pueda desarrollar relaciones, que pueda realmente emplear al máximo el capital social que tiene, de manera que puedan formar consorcios, que pueda aliarse con una gran empresa hacia adelante o hacia atrás y tener diversos modelos de negocios que le permitan salir de manera asociada, ¿no? Ok, asociación entre pares, asociación entre grandes y pequeños. ¿Cuál es la mejor opción? Las dos son opciones válidas. Complementarias. Las dos son totalmente válidas. Por ejemplo, cuando tú tienes un sector súper atomizado, como es el sector calzado, ¿no es cierto?, donde no hay grandes empresas anclas ni hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, hay unas pequeñas empresas, digamos, proveedoras de cuero, proveedoras de algunos insumos para el calzado, pero no son grandes empresas anclas. Tú necesitas una agrupación horizontal, ¿no es cierto? Iguales. Exacto. Ahora, cuando hay un desarrollo de un sector muy, muy dinámico que está concatenado con el mercado internacional, por ejemplo, los productores de café, por ejemplo, las confecciones de tejidos de punto, o sea, polos, ropa interior, etcétera. Ahí sí es interesante la alianza a nivel horizontal, ¿no es cierto? Sin dejar de que en algunos casos pues tú puedas formar un consorcio de ropa con diseñadores de top, ¿no es cierto?, que produzcan productos muy diferenciados de muy alta calidad, ¿no? O sea, entonces, depende de los sectores. Exactamente, yo creo que depende de los sectores, de los segmentos y incluso de la actitud del emprendedor, ¿no? O sea, de la visión que pueda tener y del nivel de desarrollo que pueda tener. Ahora dime, ¿es verdad eso que se dice de que, digamos, tú o yo nos quedamos pues sin trabajo, en fin, y queremos hacer una empresa nueva, una micro, pequeña empresa? Uh-huh. Lo primero que debemos ver es el mercado o nuestra propia expertise. Las dos cosas. Yo creo que hay que ver las dos cosas. Hay que ver el mercado, el expertise y tener alguna claridad más o menos de cuál es el modelo de negocios que va a generar valor adicional, valor agregado a algún cliente, ¿no? O sea, yo creo que lo importante en este campo es básicamente cuál es el modelo de negocios que tú quieres desarrollar, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres generar en el cliente? ¿Cuál es el valor añadido que el cliente va a tener y que va a generar esta fidelidad, esta lealtad para poder desarrollar un negocio, digamos, a futuro, que tenga potencial de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. ¿Y qué nos puedes decir del tema de financiamiento? Porque, correcto. Es decir, mucha gente dice, bueno, yo no puedo en realidad emprender o no tengo la empresa que quisiera porque no tengo el dinero, porque los bancos además me clavan altas tasas de interés. Tú explicabas antes también que esto es por un tema de economía de escala, pero en realidad la gente se siente como que no tiene el acceso debido al mercado financiero. Así es. Sin embargo, hay diferentes fórmulas, tengo entendido también. Quisiera, por favor, que nos explicaras un poco. Sí, definitivamente, mira,
Siempre cuando un pequeño empresario o un empresario de la pequeña empresa, como me gusta hablar, o un empresario de la microempresa, le preguntan cuál es su problema principal, dice, bueno, mi problema es financiero, porque yo tengo resuelto el problema del mercado, yo tengo los clientes, yo tengo a los proveedores, ¿no? Eso hay que creerlo a medias, ¿ya? Porque a veces, sí, pues tienen al cliente, pero tienen a un cliente que no está suficientemente satisfecho. A veces el problema sigue siendo el mercado, el problema sigue siendo el producto adecuado para ese cliente y además cumplir con las normas y las condiciones. Pero, en fin, hay que, digamos, suponiendo de que el problema principal sea el problema financiero, efectivamente, las empresas tienen necesidad de financiamiento para distintas necesidades del desarrollo de su empresa. Tienen necesidad de financiamiento de capital de trabajo de corto plazo. Si yo soy una bodega o soy un pequeño ferretería, voy a necesitar un capital que dé vueltas permanentemente, ¿no es cierto? Porque cuanto más vueltas dé este recurso, mayor rentabilidad, mayores ganancias tengo, ¿no? Entonces necesito capital de trabajo, entonces necesito que todos los pernos, tuercas y tubos de plástico que vendo como ferretería estén allí. Para eso necesito capital. Entonces esa es la idea del capital de trabajo. Y yo puedo tener un crédito de cualquier microfinanciera o de cualquier banco para capital de trabajo. Si yo quiero crecer y quiero hacer una segunda tienda o alguna segunda ferretería, o quiero crecer en términos, digamos, de montar una empresa de confecciones o de carpintería o de joyería, qué sé yo, pues voy a necesitar activos, voy a necesitar maquinaria, y las máquinas y equipos obviamente tienen un ciclo de rotación más lento y por lo tanto voy a necesitar un capital de mediano o de largo plazo. Cuestan más. Cuesta más. Entonces, los montos son mayores, ¿no es cierto? Y debieran las tasas de interés ser menores porque yo voy a pagar durante más tiempo ese monto de capital, ¿no? ¿Y eso ocurre en la práctica? Eso, digamos, hay sí una diferenciación entre el capital de corto plazo y el capital de mediano y largo plazo. O sea, cuanto más largo es el plazo, menor es la tasa de interés. Cuanto menor, digamos, se aprecia el costo de oportunidad, es decir, el hecho de que te presten rápidamente, hagas un negocio y tengas una rentabilidad inmediata, ¿no? Entonces, digamos, hay una distinción. En estos últimos años, lo que ha sucedido es que el crecimiento económico ha favorecido el desarrollo de microempresas hacia pequeñas empresas. Es decir, hay muchas microempresas que se han transformado en pequeñas empresas, haciendo crecer su rubro. Por ejemplo, un pequeño restaurante ahora se convierte en una mini cadena familiar de restaurantes, ¿no es cierto? Mira nomás el caso de Kio, donde tú tienes estos sándwiches tan buenos ¿cómo se llama? De lechón, etcétera, que se ha comenzado a expandir y entonces han crecido como una mini cadena, ¿no? Hay otros que crecen como pequeñas fábricas de confecciones o pequeñas fábricas de calzado o de otros productos y también, o de alimentos o de agroindustria, y entonces comienzan también a tener necesidades de capital. El gran problema es que este crecimiento ha sido un crecimiento desordenado, ha sido un crecimiento desorganizado. Es decir, uno crece y cuando crece tiene, por ejemplo, yo soy bodeguero, por ejemplo, ¿no? Tengo éxito como bodega, me va muy bien, y tengo un fondo revolvente, un fondo de crédito que siempre me da el banco, ¿no? Incluso sin necesidad de que yo haga grandes trámites, ya me tiene asignado una plata donde yo puedo recurrir para ampliar mi capital de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Justamente por las oportunidades que se han generado en estos últimos años con el crecimiento económico del país, este bodeguero detecta una oportunidad de negocios, detecta un local muy bueno donde podría poner un restaurante, ¿no es cierto? Y entonces dice, este local, el terreno está muy barato, voy a comprar. El gran problema, y eso es parte de un problema general de educación financiera, el gran problema es que este empresario se endeuda con lo primero que tiene a la mano, que es su fondo de capital de trabajo, que es bastante caro, porque son tasas de interés de corto plazo, tasas muy altas, ¿no? Y con esa plata, compra el terreno.
hay muchos analistas de crédito, de bancos, de cajas municipales, de pymes, que me dicen que ese es un problema frecuente de los empresarios. El empresario que tiene pues un aserradero en Ucayali y que tiene algún excedente y decide poner un hotel. Y entonces para poner el hotel también pone plata de corto plazo en un negocio que es de largo plazo. Entonces ese es un tema que yo creo que ha llevado definitivamente, y eso se está reflejando en las cifras, a que la morosidad en el segmento de pequeña empresa, ¿no es cierto?, sea una morosidad mucho mayor, cerca del 9%, que en el segmento de la microempresa, que es alrededor de 5 a 6%, ¿no? Entonces, ojo con eso, mucho cuidado. Sí, el financiamiento puede ser un problema, pero puede ser un problema resultado del éxito. Y además que tú mismo te creas, porque no tienes una educación financiera como has señalado. Y en ese caso, lo que importa es tener también instituciones de capacitación que promuevan una buena gestión empresarial, ¿cierto? Definitivamente. O sea, instituciones de capacitación que promuevan una asesoría financiera, una capacitación financiera, y también que los bancos y las cajas municipales se den cuenta que dar crédito a una grande empresa es muy diferente que dar crédito a una mediana empresa, una pequeña, una micro. Hay que acompañar. Interesante. O sea, tú dices que la educación financiera no es solamente para el micro y pequeño empresario, sino también para el aporte de la banca financiera. Claro, y la banca tiene que ser la llamada a decirle, a poner los rojos y ámbar, ¿no es cierto?, de cuando está comenzando a tener problemas financiero el pequeño empresario. Entonces, ese es un tema yo creo que es crítico. Ahora, mucha gente no se da cuenta de eso. Ya, pero dime, Iván, ¿hay otros mecanismos de financiamiento? O sea, otro tipo de forma de promover el negocio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, aquí hay que distinguir entre lo que es financiamiento y lo que es capital, ¿ya? Pero bueno, vamos a financiamiento. En financiamiento hay varios mecanismos de financiamiento. Lo más conocido son los préstamos, ¿no? Sin embargo, digamos, existen otros mecanismos, como puede ser el leasing, que permite que el equipamiento o la maquinaria te sirva como prenda, como garantía para que puedas colocar la misma maquinaria, el mismo equipo. Esto es muy utilizado en transportes, ¿no? Los transportistas que quieren, digamos, tener un vehículo para transportar carga, ¿no? Esto en la minería se usa mucho. Requieren justamente un transportista, un crédito de este tipo de leasing, ¿no? Con el aval es el mismo vehículo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, si tú no pagas tus cuotas, te quitan el vehículo, simplemente. O sea que ahí está redondito está el tema, no hay vuelta que darle, ¿no? Ese es un mecanismo utilizado y hay poca educación sobre el leasing. O sea, hay muchos niveles de mora muy altos de empresarios de la pequeña empresa y de la microempresa que utilizan el leasing, ¿ya? Ese es un mecanismo de Pero el leasing funciona cuando tienes un capital de trabajo importante, cuando tienes una maquinaria o algo de mucho valor. Así es, de mucho valor, y cuando en realidad a ti te prestan, ¿no es cierto?, la máquina, te hacen un alquiler-venta de la máquina, ¿no es cierto? Puede ser máquina, puede ser un bien inmueble. Puede ser también un bien inmueble, así es, el leaseback, y puede ser también, por supuesto, un bien inmueble, una máquina, un medio de transporte, qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos crédito, leasing. Leasing, tienes también factoring, ¿no es cierto? El factoring es cuando tú, por ejemplo, eres proveedor de una gran empresa, ¿no es cierto? Y, bueno, como proveedor de esta gran empresa tienes que emitir facturas a esa empresa. Y por lo tanto, esas facturas que emites tienen un valor, se convierten en un título valor. Ya. Entonces, ese título valor lo utilizas como garantía, efectivamente. Pero ¿Y lo garantía para qué? Para que el banco te adelante aquello que la empresa te va a pagar dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, ¿ya? O sea, suponte, tú vendes zapatos a una empresa, a Bata o a Saga, cualquiera de esas. Muy bien. Entonces, con esos 100,000 soles, ¿no es cierto?, ¿qué haces? Digamos, la empresa te va a decir, bueno, yo voy a vender y cuando venda te pago, ¿no? Pero en vez de eso, digamos, lo que se puede hacer es poner en valor esa factura
y se convierte en un título valor, haces una operación que le llaman de factoring, y con ese factoring tú te pagan, ¿no es cierto?, aquello que demoraría 3 meses en pagarte normalmente. ¿Por qué? Porque tienes una factura con una empresa seria, por ejemplo, Bacus, ¿no? Y dime, pero hay el caso también en que tú no tienes esa intermediación bancaria y directamente entre proveedor y vendedor Así es. haces ese tipo de... También puede ser, o sea, puede ser por adelantos, ¿no? Ajá. Adelantos. Es lo más común, me Es lo imagino. más común, sí, exactamente. Pero allí recuperas por lo menos una parte que es el adelanto, ¿no? 20, 30%, ¿no? En obras, por ejemplo, servicios de obras para construcción, etcétera, se usa mucho el tema del adelanto, ¿no? En consultoría, en algunas otras rubros, ¿no? En otros temas no tanto, ¿no? Entonces, tienes varios mecanismos. Ya hemos terminado con los principales temas de financiamiento. Sí, hay otros más, pero digamos, estos son bien importantes y yo quiero resaltarlos porque buena parte de la morosidad se está presentando en el mal uso, efectivamente, del factoraje y del arrendamiento financiero, ¿no? Para hablarlo en castellano. Y el otro lado que estábamos viendo... El otro lado es no es financiamiento, ¿ya? O sea, hay una sutileza, sino que es capital. Digamos, la gran diferencia es que mientras que en el financiamiento yo te doy un dinero y tienes que devolvérmelo. El dinero, en el caso del capital, yo formo parte, ¿no es cierto?, de esta sociedad, ¿no? Entonces, ahí es donde se establecen los mecanismos de capital de riesgo, de capital semilla, hay algunos gobiernos y, digamos, instituciones que también establecen ciertas subsidios dependiendo del tipo como parte de su política pública, ¿no? Hay pocos fondos para capital de riesgo. Recientemente, el Fondo de Innovación de Ciencia y Tecnología. Sí lo conozco, sí. Exacto. Y el Ministerio de la Producción han sacado el Startup, ¿no? Entonces, ahí hay 2 líneas, ¿no? Una es una línea para el financiamiento de negocios de alto potencial de crecimiento, ¿ya? Es decir, aquellos que tienen dinamismo y tasas de crecimiento muy altas, ¿no? Y hay otro que va dirigido a negocios altamente innovadores, con contenido tecnológico, ¿ya? Sí, uno puede pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, no necesariamente un negocio que tiene, que es intensivo en tecnología e innovación, necesariamente tiene altas tasas de crecimiento. Ya no es necesariamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las altas tasas de crecimiento pueden derivarse de una innovación de procesos, de producto. Por ejemplo, bueno, ahora ya es una moneda, es moneda corriente, pero el delivery fue una tremenda innovación de acercamiento al cliente de todos los establecimientos digamos, de venta de comida rápida, ¿no es cierto? Entonces, cuando se inventa el delivery, fue una innovación tremenda, espectacular, ¿no? Entonces, hizo crecer exponencialmente muchos de estos negocios. Entonces, allí yo creo que hay negocios de alto potencial de crecimiento, de acuerdo a la OSD. Estos negocios, los APC, de alto potencial de crecimiento, son aquellos negocios que tienen tasas de crecimiento de 20% anual, ¿no? Ese es el estándar que ha establecido la OSD, que es bastante. Si uno piensa que el Perú crece a 5%, crecer a 4 veces el PBI es todo un desafío, ¿no? Pero hay empresas que lo hacen, ¿no? Porque tienen negocios muy claros y emprendedores muy digamos, con todo el espíritu, pues, y las ganas y las garras para salir adelante, ¿no? Entonces, hay esos fondos y el Ministerio de la Producción está financiando este tipo de iniciativas. Va a ser todo un proceso de selección y yo creo que es una buena, un tema interesante. Ahora, no es masivo, ojo, ¿ya? Entonces, hay que pensar que los negocios de alto potencial de crecimiento, como le llaman en Europa, son las empresas Gacela, ¿no es cierto? Las empresas de APC, no necesariamente son, pues, la mayoría, son generalmente entre 5 a 8% de los emprendimientos, ¿no? No es una solución masiva. No es una solución masiva, pero es una solución que genera muchos emprendimientos y mucho empleo sostenible en el largo plazo. Mira, te doy un caso, ¿ya?
A mí me sorprenden las cifras que hay de de las emprendedores Gacela, pero en un estudio que han hecho en Estados Unidos y en Europa, en un periodo de 10 años, el 5% de los nuevos emprendimientos generó el 60% de los nuevos empleos sostenibles, ¿ya? O sea, solamente el 5%. O sea, se crearon un montón de microempresas que probablemente algunas murieron y otras permanecieron, pero como chiquitas, empleando 2, 3 personas. Pero ese 5% de gente que pasó en 5 años, pues, de 10 trabajadores a 100, ¿no es cierto? O más todavía, pues ese tipo de emprendimiento ha generado muchísimo empleo, ¿no? Si uno lo ve hacia atrás, ¿no? Esto es como escribir la historia y bueno, la única manera de ser profeta es mirando hacia atrás y no proyectando hacia adelante. Si uno mira hacia atrás, ve que empresas como, por ejemplo, Topitop, son un caso de empresas de alto potencial de crecimiento, ¿no? Digamos que en unas 2 generaciones, o una generación, ¿no? 10, 15 años, han podido ser de vendedores ambulantes de telas, ¿no es cierto?, a los primeros exportadores de ropa en el mercado internacional, ¿no? En este tema, digamos, de la proyección, de dónde colocar, de dónde ser micro pequeño empresario, entre alternativa entre mercado interno y exportación, ¿cuál sería tu consejo? Porque, bueno, siempre se ha manejado el concepto de que en el Perú, bueno, el mercado interno es reducido, aunque si bien ahora con este tema de consolidación de pequeña empresa y crecimiento económico, definitivamente el mercado interno ha crecido. Me cuentas el caso de Topitop, que es una empresa que en realidad sale, digamos, del mercado nacional y después se proyecta hacia la exportación. Entre estos dos, que bueno, pueden ser complementarios, mercado interno, mercado nacional y exportación, pero ¿dónde ves tú más la capacidad de la micro y pequeña empresa a insertarse? Mira, vamos a ver. Hay una alta correlación entre estas empresas de alto potencial de crecimiento, estas empresas dinámicas, y el mercado de exportación. Justamente tú lo has comentado. El mercado de exportación ofrece más oportunidades, ofrece un tamaño mayor como para desarrollar algunos productos que son de nicho, o por ejemplo, un caso que vi en Argentina, una empresa cosechadora de olivos, ¿no? O sea, de árboles de olivo. Evidentemente, solamente, esto se puede hacer en las pampas de Argentina y en lugares donde hay grandes extensiones de olivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, España, Australia, Nueva Zelanda, etc. Entonces, necesariamente tenía que salir al mercado internacional una máquina de cosechadora de olivos, ¿no? Por supuesto, si tú vendes en el mercado peruano, no tendrías suficientemente mercado para una cosa tan especial, ¿no? Y así sucede con muchos productos de nicho, ¿no es cierto? Muchos productos de segmento. O sea, necesitas mercados internacionales que son mucho más grandes. Y segunda, la razón por la que necesitas mercados internacionales, porque los mercados internacionales te ponen a prueba en términos de calidad, en términos de exigencias de competitividad de precio, de estándares, de temas de barreras tecnológicas. Entonces, te exigen más y permiten que tú ya prácticamente seas invulnerable en el mercado interno. Entonces, ayudan a crecer. Pero lo que sí creo, a pesar de lo que he dicho, de que hay una correlación alta entre dinamismo y exportación, lo que también es cierto es que si hay un buen emprendedor y un buen negocio, no importa si es mercado interno o si es mercado externo. O sea, el éxito puede estar en cualquiera de los dos y la posibilidad de crecimiento puede estar en cualquiera de los dos, ¿no? Y generalmente el mercado interno como te prepara para la exportación. Exacto. A veces. ¿Sí? Así es, te prepara para la exportación, también el mercado fronterizo te prepara para la exportación. Es decir, hay muchos pequeños empresarios que exportan a Ecuador, Bolivia, Colombia, porque son mercados muy parecidos. El norte de Chile está invadido de textiles peruanos. O sea, no solamente el tema es el pescado, sino que hay otras cosas y ya prácticamente no hay industria textil en Chile. Y entonces, ahí hay oportunidades. No son tan exigentes como los franceses, ¿no?
Pero bueno, eso ayuda a que te vayas entrenando en la sub-17 y después ya pasas pues a las ligas mayores, ¿no? Y si nos centramos en lo que es este mercado interno y sobre todo en Lima metropolitana, ¿cuáles son los rubros de actividad donde hay mayor crecimiento, mayor oportunidad de desarrollo para un micro y pequeño empresario? Bueno, como te digo, yo pienso de que en cualquier rubro puede ser bien explotado y puede ser bien desarrollado. O sea, es un poquito, digamos, aventurero decir, opta por confecciones, por carpintería, por madera. Uno puede decir, mira, el sector de calzado está súper saturado, ya no hay más opción, ha decrecido, etcétera, pero va a haber 2 o 3 empresas que son súper exitosas con un producto de altísima calidad. Entonces, incluso en sectores que pueden aparecer como sector en declive, puede haber ganadores. Entonces, yo no quisiera condenar a los ganadores a ciertos sectores y a los perdedores a otros. ¿Por qué no? Porque puede haber ganadores, puede haber perdedores en sectores ganadores y puede haber, efectivamente, en sectores que pierden, que no tienen tanta competitividad, puede haber gente ganadora. El tema es el modelo de negocios, es el emprendedor, es la capacidad que tengas de hacer cosas interesantes. Ahora, obviamente, aquí en Lima, Lima es una ciudad de servicios, es una ciudad donde ha crecido mucho el comercio, los servicios. Ya no son los servicios de antes, son servicios con valor agregado. La gastronomía es una expresión de ello, ¿no? Pero, bueno, y esto pues seguro que vas a tener muchísimos invitados que van a poder hablar sobre la gastronomía y el potencial de innovación que hay ahí. Pero los servicios son de valor agregado, como por ejemplo los servicios de tecnología, servicios de diseño, ¿no? De diseño de moda, diseño gráfico, temas creativos. O sea que no necesariamente este esquema que se hablaba antes, hace 20 años o más, se hablaba de que, y se sigue hablando hasta ahora, ¿no? Que nosotros debemos salir del sector primario exportador y que a su vez también somos una economía demasiado tercerizada, donde la mayoría se dedica a comerciar y a dar servicios, cuando deberíamos en realidad tratar de darle valor agregado a nuestra producción, transformar nuestra materia prima. Así es, exacto. ¿Sigue siendo eso verdad? Yo creo que sí, ¿no? O sea, pero digamos, como decía Valentín Paniagua, cada día con su afán. Es decir, en cada momento hay que hacer lo que se tiene que hacer. Yo creo que el valor agregado tú puedes darlo en industrias muy tradicionales. O sea, el plus, el elemento diferencial lo puedes dar en industrias que pueden parecer en declive inclusive, ¿no? Es cierto que el sector extractivo sería necesario que generen los excedentes, exacto, para que otros sectores salgan adelante. También es cierto de que comercio y servicios han crecido mucho, pero también están creciendo en valor. O sea, ojo, no es solamente, ya no es el comercio de bajo valor agregado. O sea, aquí se ningunea, porque tenemos una visión productivista, lamentablemente, se ningunea al comercio y a los servicios, como si fueran pues la última rueda del coche. Pero justamente el valor es precisamente poner en contacto el consumidor, con los productos, a las mejores condiciones posibles, en la mejor calidad posible, en fin, y eso tiene definitivamente un valor importante, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que hay que comenzar a sacarnos de la cabeza y a repensar, ¿no? A repensar, ¿no? Por cierto, hay que buscar innovar en temas de mayor profundidad, en temas productivos, por cierto. Pero transversalmente yo creo que se puede innovar desde las industrias extractivas más tradicionales hasta las industrias de comercio y servicios que aparentemente tienen muy bajo valor unitario, hasta las industrias que le dan aparentemente valor, que son la producción, la manufactura, etcétera, ¿no? O sea, el valor está en todos lados. Iván, muchísimas gracias, la verdad ha sido muy fructífero conversar contigo, y yo quisiera por favor que dieras unas palabras finales a los micro y pequeños empresarios que nos están escuchando o oyendo. En fin, ¿qué consejo les puedes dar? Bueno, es a veces difícil dar un solo consejo, pero yo creo que el riesgo calculado es muy importante. O sea, pero no olvidarse las dos palabras, ¿no? O sea, que se arriesguen, porque creo que eso es parte de la esencia del emprendedor.
y también que calculen, ¿no? Lo cual significa una actitud hacia la planificación, una actitud hacia a fijar metas, lograr objetivos, en fin. Acelerador y freno. Así es. Por medio. Exactamente, yo creo que sí. Estamos en una etapa única en la historia donde hay una multitud de oportunidades. O sea, realmente es impresionante la cantidad de oportunidades que hay. Y yo creo que los empresarios tienen la gran ventaja de ellos mismos detectar las oportunidades. Pero, cuidado, ¿no es cierto?, que hay que ver las oportunidades con un sentido también crítico. Para eso, digamos, se necesita la asesoría, para eso se necesita capacitarse, conversar con otros empresarios, conseguir información, y creo que eso ayuda a que mitiguemos el error y maximicemos los éxitos, ¿no? Gracias.